¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estarnos acompañando un domingo más en Sala de Guerra. Estamos cerrando una semana con muchísima información porque estuvo llena de polémicas, de destapes, de eventos partidistas, jaloneos para piratearse candidatos, el plan B que se está tambaleando de nuevo y un asunto de inseguridad que está amenazando a las mujeres en Quintana Roo. También tendremos una muy buena mesa de debate esta noche. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Hacer examen para la prepa, como tu ex, eso ya quedó en el pasado. No habrá hashtag, senador. No lo hay. Seguramente podría ser la próxima semana, lo voy a platicar en la Junta. ¿Y qué quieren? Que aparezca la presidenta en la boleta y además está hecha con las patas. Ese tema es un tema en el que Movimiento Ciudadano no va a participar. No se vale que hayan dados cargados, no se vale que Morena vaya a hacer campaña en el 27. Que fue un duende machista el que hizo eso. Por eso te agradezco mucho. Este es un tema de convicciones, de amor por México. Adrián de la Garza es un alcalde de Monterrey que llegó por varias siglas, entre unas las del PAN. Nosotros vamos a apoyar en la mayoría de las gobernaturas a Morena y en la única que nosotros encabezamos que no nos apoya. Políticamente fue incorrecto y reconozco, lo cual ofrezco una disculpa. Me parece que esta reincorporación no se debió haber autorizado en esos términos. Que si no hay solución, no va a rodar el balón en el Mundial. Iniciamos nuestro recorrido por las polémicas de la semana con temas de seguridad, que esta semana arrojó notas muy preocupantes sobre violencia contra las mujeres y periodistas. En Oaxaca esta semana atacaron a balazos en plena vía pública al director del portal OM Noticias de Oaxaca, Óscar Merino Ruiz. Esto ocurrió en Pinotepa Nacional. El comunicador resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital de la localidad en espera de ser trasladado ahora a un hospital de especialidad, ya que el disparo le impactó el rostro. El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, en su capítulo de Oaxaca, calificó este hecho como una agresión a la libertad de expresión, una más, y el ejercicio periodístico. Además, la organización exigió a las autoridades esclarecer el ataque contra Merino y garantizar a la seguridad de los periodistas en este estado. Por otro lado, también esta semana se confirmó el asesinato del exregidor de Morena en Bacalar, Quintana Roo, Juan Sepúlveda Palacios, quien había sido reportado como desaparecido 5 días antes. Su cuerpo fue hallado en la carretera Miguel Alemán Nuevo Canaán con huellas de tortura. Y allá mismo, en Quintana Roo, se encendieron las alertas porque esta semana, hablando de desapariciones, se alertó en redes sociales de la desaparición de 20 mujeres menores de edad en menos de una semana en Cancún. La policía de Cancún emitió un comunicado donde asegura haber tenido reporte de 16 mujeres desaparecidas que fueron atendidos los reportes y las jóvenes fueron encontradas, afortunadamente. Pero el comunicado es ambiguo y asegura que no existe hoy reporte pendiente de ninguna localización. Sin embargo, ha crecido en las últimas semanas la preocupación allá en Quintana Roo sobre el delito de la trata de personas, que es con lo que involucran estas desapariciones, porque sobre todo se trata de menores de edad. Vamos a escuchar las declaraciones que hizo hace unos días precisamente la madre buscadora, líder del colectivo Madres en Resistencia contra un Estado Fallido, Perla Xochitl López Caporal. Pero es un hermetismo de parte del gobierno, ¿no? Es lo que está pasando en todo el país. Las madres buscadoras estamos solas, somos presas de ellos, nos quieren crear carpetas, tenemos temor de ser detenidas, de que nos metan a narcomenudeo, de que nos metan alguna cosa, porque Raciel está súper enojado con nosotros. De acuerdo a datos del gobierno federal, Quintana Roo se colocó en primer lugar nacional de rescate de víctimas de trata durante 2025 con 785 mujeres liberadas de redes de explotación, lo cual nos habla de que este problema no nada más existe, sino que es muy grave en la entidad. Por eso me enlazo hasta Cancún con el periodista Miguel Aquino, quien vive y reporta todos los días desde allá los temas de seguridad y crimen organizado. Gracias, Miguel, muy buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto saludarte. Igualmente, pues Miguel, tú mejor que nadie en esta ocasión si nos puedes decir o dar un panorama de qué es exactamente lo que está sucediendo en Cancún, Quintana Roo.
Y sobre todo que es un tema que tiene, por lo menos, podemos decir que 10 o 15 años. La verdad que no es un problema nuevo, es un problema que ha estado presente en la entidad, pero sí es muy importante señalar que se ha incrementado a partir pues del uso de las redes sociales, porque lamentablemente entre el 75-80% de los casos, sobre todo de menores de edad que desaparecen, es a través de las redes sociales, en donde los delincuentes las enganchan, en donde los delincuentes las engañan. Y bueno, y también esto evidentemente ha provocado un crecimiento. Ahorita que te escuchaba de este reporte que mencionabas, que las autoridades reportan que no hay activas, pues me parece que todo lo contrario, Mónica, es muy importante señalar que por lo menos en el cierre del 2025 se hablaba de 328 todavía entre niñas, mujeres que están desaparecidas desde el 2020, desde el 2022. Y todos los días, eso sí, ha sido muy efectivo por parte de la Fiscalía, tenemos que reconocer el trabajo que hacen con las alertas Amber, porque aquí no te dejan esperando los 3 días que de repente puede suceder en otro lado. Y casi de manera inmediata se emiten estas alertas y eso ha ayudado a que muchos jóvenes también aparezcan. Pero ojo, porque aquí se está dando la desaparición de personas, la desaparición de menores, muchos con el asunto de la trata de personas, muchos sobre todo con el tema de la explotación sexual infantil, pero también Quintana Roo es receptor de muchas mujeres que son engañadas, de muchas jóvenes que son engañadas en otras partes del mundo y que vienen a trabajar aquí al estado de Quintana Roo. Imagínate, y ahora, a mí me sorprende mucho esto que me dices precisamente sobre los reportes de la policía, porque creo que la forma más segura de blindar a la población es reconociendo que tienes el pendiente del problema y sobre todo porque claramente en Quintana Roo el problema de la trata ha crecido, pues yo sí me atrevería a decir que de una forma desmesurada en los últimos meses. Sin duda, en los últimos meses, en los últimos años, Quintana Roo ha ocupado el primer lugar en trata de personas, aproximadamente entre el 30-35% de los casos a nivel nacional, única y exclusivamente el 30-35% están ocurriendo precisamente en la zona de Quintana Roo. Llama la atención precisamente cuáles son los municipios y voy a tratar de explicar rápidamente por qué. Por supuesto, Cancún es uno de los principales focos porque es aquí donde está el principal destino turístico, pero atención hacia las zonas mayas, atención hacia las zonas como Bacalar, que están ahorita surgiendo en materia turística, Chetumal, la capital del estado, que no es precisamente la joya de la corona turísticamente hablando, pero sí hablamos que son las zonas en donde se encuentra el mayor rezago en cuestión de pobreza, el mayor rezago en donde existen oportunidades. Otro dato interesante también, Mónica, amigos, muchas de las personas, muchas de las mujeres, de las jovencitas que son engañadas y que son prostituidas y que están en el delito de trata de personas, muchas son indígenas. Muchas de estas mujeres incluso ni siquiera hablan español. O sea, doblemente vulnerables, además. Sí, claro, doblemente vulnerables porque las engañan, las atrapan, las manipulan y posteriormente pues ya las trasladan a otros puntos para llevar a cabo, pues la explotación. Y otra de las cosas también que a mí me llama mucho la atención porque efectivamente es un delito que sinceramente hasta que llegué al estado de Quintana Roo me empecé a dar cuenta de la gravedad y he platicado incluso con muchas víctimas de la trata de personas que han sido liberadas, porque también esa es otra parte importante, se han liberado cientos de mujeres. Imagínate, si estamos hablando de más de 800 que han sido liberadas en el último año, por ejemplo, en lo que va del 2026, ya son casi 600. Sí, imagínense de qué número estamos hablando y de nacionalidades, Mónica, que te puede sorprender, ¿eh? Hay de la India, hay gente de China, hay gente de África, hay gente de varias partes del mundo. Así es, estaba justamente también revisando un reporte con las distintas nacionalidades al respecto de lo que comentas y es verdaderamente desolador. Vamos a esperar a ver qué nueva estrategia teje la Fiscalía, por lo menos la Fiscalía local, por lo menos una buena noticia lo que tú me dices acerca de que están intentando accionar lo más rápido posible con las alertas Amber, pero sí creo que es un tema de preocupación pues a nivel nacional y sobre todo teniendo de frente todos los eventos internacionales que vamos a tener en nuestro país. Miguel, te agradezco muchísimo. Muchas gracias y nada más para cerrar. Lo importante en este caso es
denunciar. No pensar que nuestros niños, no pensar que nuestras niñas se fueron por capricho. Hay que denunciar, porque si no se denuncia es muy complicado. Gracias, Mónica. Buenas noches. Gracias a ti, Miguel Aquino, desde Cancún. Muy buenas noches. Y vamos a pasar a la Ciudad de México, donde esta semana los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron un paro de 72 horas, provocando un caos absoluto en movilidad en la capital del país. Otra vez fuimos millones de mexicanos los que nos quedamos atrapados en horas de tráfico, los que llegaron tarde a sus trabajos, que perdieron citas médicas y negocios que se vieron seriamente afectados. El gobierno de México aseguró que mantiene mesas de negociación que por lo visto pues o no son muy efectivas o su miedo a este grupo de maestros es mayor. Claro, es un aliado más que se les podría estar volteando. El orden de la marcha, compañeros. No vinieron a marchar. No vinieron a protestar. Aquí nadie se raja. Con la coordinadora. Ni a exigir derechos. El gobierno hace caso omiso cuando nosotros no nos paramos a manifestarnos, a luchar. Este miércoles los integrantes de la CENTE vinieron a esto. A confrontar. A insultar y agredir. También llegaron a invadir el espacio público con sus campamentos y a victimizarse. Nos vemos en la necesidad de abandonar nuestras escuelas, nuestros hogares y nuestros estados para arribar aquí a la capital del país. Y a amenazar a quien no se someta a su exigencia. Mantenemos el emplazamiento hacia el Estado mexicano a resolver las demandas del Magisterio Nacional. O de lo contrario, accionaremos en el marco del Mundial de Fútbol, evento que se pretende llevar a cabo alejado de la realidad que vive nuestro país. ¿Y qué exigen? Lo mismo que hace un año. Abrogación de la ley del ISSSTE 2007, abrogación de la reforma educativa y aumento salarial. La abrogación a esta nefasta ley del ISSSTE tiene que conjuntar esta lucha en este marco de 72 horas para llegar de manera contundente a la huelga nacional. En su camino del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, afectaron la actividad económica de los comercios y molestaron a la ciudadanía. Ya en el Zócalo lanzaron consignas y se quejaron de que les descuentan su salario cuando deciden dejar a los niños mexicanos sin clases por salirse a marchar. A 19,796 maestros se nos aplicó desde agosto pasado descuentos en cómodas quincenas, dice la autoridad, porque no nos pueden descontar, según ellos, más del 30% de nuestro salario. Con información de Isidro Corro y Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. Y en más caos nos vamos al legislativo porque, como sabemos, esta semana llegó al Senado el plan B de la presidenta Sheinbaum de su iniciativa de reforma electoral, que incluye pues adelantar las fechas para la revocación de mandato, para la que básicamente puede hacer campaña al mismo tiempo que van a estar sucediendo las demás campañas electorales. También propone agilizar la consulta popular. Aquí le damos más detalle. Luego del fracaso de Pablo Gómez y Jesús Ramírez Cuevas como arquitectos de la fallida reforma electoral, este martes llegó al Senado el llamado Plan B. El documento turnado a comisiones contempla 4 reformas a la Constitución. Destaca la revocación de mandato del presidente o presidenta de la República. Se establece en el artículo 35 que la revocación se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año en el cargo. El ejercicio se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio. El candado que se abrió fue el que prohibía la revocación en fecha coincidente con las jornadas electorales federales o locales, como las que tendrán lugar el próximo año. Además, la persona sujeta a revocación podrá promover el voto a su favor, algo que no estaba permitido.
En el artículo 115 se limita el número de regidores de 7 hasta un máximo de 15 y se reduce a una sola sindicatura. En el artículo 116 se establece que los congresos locales no podrán recibir más del 0.7% del presupuesto total del Estado. Y en el artículo 134 se establece que los sueldos de los consejeros y magistrados electorales, así como de otros funcionarios, deben ajustarse estrictamente a los límites establecidos en el artículo 27 de la Constitución. Las leyes secundarias serán abordadas una vez que se desahoguen las reformas constitucionales. Legisladores de oposición adelantaron que votarán en contra del Plan B. Lo más grave, quiere Morena, por la parte de atrás, que la presidenta aparezca en la boleta en el 2027. No hay que darle vueltas. Movimiento Ciudadano no va a buscar la revocación de mandato de la presidenta de México, que nos parece una mala idea adelantar esta discusión. Se espera que la reforma sea discutida y en su caso aprobada antes de la Semana Santa, según dijo el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Pero la propuesta tiene de origen un gravísimo error porque elimina el principio de paridad de género en la Constitución para la composición del Cabildo de los municipios. Y esto dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán. Yo supongo que es un lamentable error de algún duende, espero no malintencionado, sino con falta de capacidad técnica y capacidad jurídica, que hizo algo así, porque evidentemente no se podría entender que una lucha histórica de las mujeres por décadas se quiera cercenar o se quiera cortar de esta manera. O sea que los duendes altamente incompetentes y misóginos electoralmente andan sueltos. Desde la Secretaría de Gobernación se reconoció este error en un comunicado asegurando que el Senado va a regresar el principio de paridad de género a los municipios tal como está en la Constitución en este momento. Y por su parte, los aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, esta vez respaldaron la propuesta del Plan B, pero externaron dudas. Escuchemos al senador del Verde, Luis Armando Melgar, y al líder del PT en Oaxaca, Benjamín Robles. No se vale que hayan dados cargados, no se vale que Morena vaya a hacer campaña en el 27 teniendo dados cargados, porque cuando la presidenta va a estar en campaña en el 2027, claramente, sobre todo nosotros que vamos aliados, pues sí sabemos que es un tema delicado porque el voto se va a pedir para Morena. No se va a pedir el voto para el Verde, nosotros vamos a tener que salir a pedir el voto para el Verde porque al final de cuentas ese es nuestro mandato político, convencer a la gente y pedirles que confíen en nosotros. Pero hemos expresado nuestra preocupación porque se incluya el día de la elección federal del 2027 la consulta de revocación de mandato, porque de entrada parecería inequitativo. Tuvimos un importante debate, reflexión de ideas ahí en Gobernación y el asunto quedó en ese momento encorchetado. Ya después, cuando se hace llegar la iniciativa al Senado, nos dimos cuenta que sí se había incluido. Y esto de adelantar la revocación de mandato para incluir a la presidenta Sheinbaum en la boleta como poderosísima arma de campaña del partido de Morena, pues lo advirtió tal cual oráculo electoral aquí en Sala de Guerra la semana pasada el director de la consultora Integralia, Luis Carlos Ugalde, con quien me enlazo nuevamente. Gracias, Luis Carlos, muy buenas noches. Hola, Mónica, muy buenas noches. Pues tú lo dijiste y tal cual sucedió. Ahora, se han movido varias cosas en esto del Plan B, que podrían no estar nuevamente pues tan conformes los aliados, que yo digo que ya ni tan aliados, de Morena, el Partido Verde y el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Sí, efectivamente habrá que esperar el voto. Yo tengo la intuición de que sí será aprobado, pero habrá que esperar estos días. Seguramente en la semana lo sabremos. Pero claramente un tema, Mónica, que es importante resaltar es que creo yo que detrás del Plan A y el Plan B está sobre todo un propósito electoral de campaña para 2027 que probablemente en el fondo lo más relevante que le interesaba al gobierno era aprobar este tema del adelantar la consulta de revocación de mandato.
Pero eso puede enardecer muchísimo, no nada más a los partidos aliados, también los debates con la oposición y sobre todo nuevamente trastocando la credibilidad en las instituciones, porque ese no va a ser ni de cerca entonces un juego ni limpio ni legítimo, Luis Carlos. Sí, yo creo que el gran problema es que en septiembre de este año podrá empezar la recopilación de firmas para pedir para la consulta de revocación de mandato, porque así establecen los plazos. Y entonces grupos afines al oficialismo seguramente saldrán a las calles, no para pedir revocar el mandato de la presidenta, sino para pedir apoyarla y que se quede. Y entonces se va a sembrar una ficción, porque como lo hemos platicado en el país, no escucho a nadie que quiera que la presidenta se vaya. Escucho críticas, pero ninguno de esos críticos pide que se vaya. La presidenta goza de buena popularidad. Pero esto claramente lo que va a generar es una polarización artificial, pero sobre todo va a dar pie para que a partir de septiembre de este año empiece la promoción, la movilización de campañas, junto con el otro tema que ustedes acaban de mostrar en el reportaje, de partidos, empezando por Morena, que ya van a anunciar sus candidaturas muchísimo tiempo antes de lo que la ley dice. ¿Qué pasa con el Tribunal Electoral en ese sentido? Porque esto de adelantar los tiempos es violatorio de la ley electoral. Entonces, y lo están haciendo todos, Luis Carlos. Creo que las autoridades electorales debiesen adoptar un acuerdo para frenar esto. Claramente ellos van a decir o ellas van a decir que la ley no prohíbe que los partidos nombren coordinadores de defensa de cualquier cosa, como lo están haciendo los partidos. Exacto. Pero claramente sabemos todos cuál es la intención y por lo tanto las autoridades electorales, el INE y el tribunal lo podrían hacer. Podrían tratar de proteger principios constitucionales de equidad, sobre todo, y emitir un acuerdo, pero el silencio permite que los partidos hagan lo que se les pega la gana, simulen y se metan por la cocina a la sala de la casa. Y esto sí encarece las campañas, Mónica. Sí, el gobierno dice que la reforma electoral es para la austeridad y para ahorrar dinero, pero esto, adelantar por casi 6 o 7 meses las campañas, encarece mucho lo que se debe gastar. Y eso sí es un derrame de dinero enorme. No, y no nada más eso, si lo que estaban intentando blindar era que precisamente no se gastara dinero por debajo de la mesa, imagínate el escenario que plantea con esto justamente. Pero otro tema antes de despedirte quisiera, porque lo llegamos a poner sobre la mesa aquí también, es la elección de los 3 consejeros del INE, que pensábamos que eso sí iba a estar retrasando, ya vimos que no, pero pues hablando de piso parejo, posiblemente dependiendo quién quede ahí, no lo puede ser tanto, ¿no? Pues mira, ojalá salga bien. Los procesos para elegir consejeros del INE tienen una serie de fases, de entrevistas, presuntamente para lograr que las personas mejor calificadas lleguen, pero al final del día, Morena y sus aliados tienen los votos para poder nombrar a quien quieran. Ojalá sea gente competente, gente con experiencia y gente con imparcialidad. Es un voto un poco ingenuo, pero ojalá ocurra así. Pues ojalá que sí, porque yo creo que en esto de justificar que ahora hay que hacer el proceso más barato, posiblemente vamos a pagar el precio más alto que puede existir en una democracia, que es cuando le pierdes la confianza a la institución electoral y al propio proceso electoral, porque entonces los mexicanos podríamos no saber si en realidad tenemos lo que votamos. Así es, Mónica, efectivamente. Te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros, Luis Carlos. Con todo gusto, Mónica. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Oiga, y siguiendo con temas electorales, pues bueno, el senador Manlio Fabio Beltrones ya presentó la iniciativa que prometió de reforma electoral enfocada a evitar la sobrerepresentación de los partidos políticos en el Congreso y evitar mayorías artificiales, tal como ocurre actualmente. De aprobarse esta iniciativa, en las elecciones del 2027 y subsiguientes tendríamos una representación popular auténtica, producto de los votos, no del truco que ofende el espíritu de la Constitución. Con ello vamos a ganar mayor gobernabilidad y estabilidad.
En síntesis, es sencillo. Que en el futuro cada quien tenga en las cámaras lo que valen las urnas, sin chances ni ventajas. Nada más y nada menos. Hagámoslo. Mañana no vaya a ser demasiado tarde. Esta es la auténtica reforma electoral que México necesita. Muchas gracias. Oiga, y hablando de legalidades electorales, otro tema que esta semana sorprendió y a tantos indignó fue lo que se dio a conocer esta semana por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le dio ya carpetazo al caso de Pío López Obrador y David León. ¿Usted se acuerda de estos videos filtrados en el 2020 donde ambos aparecen mientras están intercambiando sobres amarillos que, según las denuncias, presuntamente contenían dinero en efectivo para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues la magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto, sostuvo que no existen pruebas suficientes para acreditar un delito electoral contra Pío López Obrador. No importa si lo vimos millones de mexicanos, no importa si millones vimos los sobres y todo lo que esta historia que usted ya conoce, se dio carpetazo al asunto y ahí pues tenemos una raya más al tigre de esta transformada justicia mexicana. Nos vamos a un corte comercial para entrar de lleno a los temas electorales que esta semana dieron tanta nota y sobre todo muchos destapes. Vuelvo con mi compañero Juan Pablo de Leo. Soy Karen, dirigente del
Seguimos en Sala de Guerra y mire, apenas estamos en marzo de 2026, falta más de un año para la elección del 2027 y los partidos políticos pues ya están volcados en las elecciones. Esta semana el Revolucionario Institucional presentó a los que denominó Defensores de México, casi como una respuesta al estilo impuesto por Morena, y varias presencias, por supuesto, destacaron en particular en este evento. Mi compañero Irving Pineda nos dejó el resumen. 11 días después de que Morena presentó su ejército electoral, el PRI hizo lo suyo. Se llaman Defensores de México, son más de 8,000 y serán repartidos en cada distrito electoral. Además, habrá 50 generales con posibilidades de convertirse en candidatos y que por lo pronto coordinarán tareas de organización en 17 estados que irán a las urnas. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, será coordinador en Nuevo León, aunque también los panistas lo quieren de candidato a gobernador. El senador Manuel Añorbe en Guerrero, la senadora Paloma Sánchez y el diputado Mario Zamora en Sinaloa, y Arturo Nale, hermano de la gobernadora morenista Rocío Nale, en Zacatecas. Un ejército coordinado por Rosario Robles, absuelta de daño salerario, aunque estuvo encarcelada en los primeros años del gobierno de López Obrador, con el que rompió en 2004. Rosario Robles es una mujer valiente, es una mujer honesta, es una mujer íntegra y es una mujer que estará aquí para luchar juntos, para defender a México. Y de paso se confirmó que el PRI se abrirá a las candidaturas ciudadanas. Aquí el que quiera defender a México será bienvenido en el PRI, sea priista o no sea priista. Aquí lo que nos une es México. Esa es la militancia de nosotros. Hoy la militancia del PRI pasa a ser la militancia de México. Irving Pineda, Azteca Noticias. Y Movimiento Ciudadano, por su parte, esta semana también presentó a su nuevo Consejo Ciudadano presidido por Salomón Chertorivsky y estuvo, bueno, pues toda la plana mayor de este partido. Aquí también la crónica. Académicos, científicos, empresarios y hasta quienes han ocupado cargos en el gobierno federal se unieron para apoyar a Movimiento Ciudadano con propuestas para enderezar el rumbo del país. Pues es un verdadero honor para nuestro movimiento. Muchas gracias. Todos son parte del Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México y serán coordinados por Salomón Chertorivsky. Movimiento Ciudadano abre sus puertas a la inteligencia, al conocimiento, a la ciencia, a la pluralidad. Uno de los integrantes será Aurelio Nuño, quien fue secretario de Educación y quien detalló el retroceso que vive el país en cobertura educativa. En preescolar pasamos de una cobertura de 73% a 64%. En primaria ya estábamos en 99%, prácticamente una cobertura para todas las niñas y niños de la primaria. Hoy bajó a 94%. En secundaria estamos en 97, bajó a 93%. En bachillerato, que es una tragedia, los jóvenes de 84 a 73%, dejándolos a merced del crimen organizado. Aquí también el líder de Movimiento Ciudadano se pronunció en contra de la llamada revocación de mandato. La presidenta no debería de jugar con fuego, no debería de permitir que la lleven a este error. Irving Pineda, Azteca Noticias. Y por cierto, Movimiento Ciudadano, horas antes de este evento que le acabo de presentar en Monterrey, el líder nacional de este partido, Jorge Álvarez Maínez, destapó como posibles candidatos a la gubernatura de Nuevo León al senador Luis Donaldo Colosio y a la influencer Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador Samuel García. Y así se van moviendo las fichas del lado del Partido Verde Ecologista. El coordinador de sus senadores, Manuel Velasco, confirmó a la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, como su favorita para ser su candidata en 2027 en esta entidad. Y muy firme, dijo que si Morena no los apoya con ella, irían solos. Legalmente podría participar, no está impedida por la Constitución, pero es una decisión de ella. Yo no quiero hablar por ella, y si ella no deseara participar, tenemos otros muy buenos perfiles también en San Luis. ¿Y si Morena no apoyara esa candidatura, irían solos en San Luis? Sí, iríamos solos, porque también en San Luis en el 2021 ganamos solos, y en el 2024 también el Senado de la República se ganó solos. Por
parte de Acción Nacional, hace unos días que su líder nacional, Jorge Romero, usted lo sabe muy bien, prometió que iban a hacer un anuncio este sábado histórico para su partido. Mire de qué se trató el anuncio. El Partido Acción Nacional anunció oficialmente que el 100% de sus candidaturas estarán abiertas a todos los ciudadanos que quieran registrarse y cambiar el rumbo del país. Y en que el PAN comienza la formal selección de sus futuras y sus futuros candidatos, así tal cual. Las mejores mujeres, los mejores hombres de todo el país. Ante miles de personas que se reunieron en la Alameda Sur de la Ciudad de México, el presidente del PAN, Jorge Romero, aseguró que ninguna candidatura quedará reservada para liderazgos panistas que no se lo ganen. Hoy lo que hacemos es un llamado a todas las mexicanas y mexicanos de bien que quieren cambiar a nuestro país y que no se creen, que no nos creemos el cuento farsante, barato, de una disque transformación. El presidente panista dijo que está abierto el registro de candidaturas. Solo es necesaria la credencial de elector e inscribirse en la app del partido para comenzar la evaluación de perfiles. Entrarás a un esquema real de medición entre las y los que tienen la misma aspiración. Y si acaba siendo la o el más reconocido, el que más quiere la gente, entonces vas a ser nuestra candidata, vas a ser nuestro candidato. Azteca Noticias. Pero ante tanto destape, vamos a seguir revisando cómo van los aspirantes en dos de los estados más polémicos, que son, pues claro, Nuevo León y Baja California. Bienvenido, Juan Pablo de León. Moni, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Oye, a ver, vamos a comenzar por revisar lo que sucede en Nuevo León, que es la joya de la corona de estas elecciones del próximo 2027. Tan debatido. Es el estado más importante que va a estar en juego. Es un estado en donde Morena nunca ha ganado la elección para la gubernatura, pero también, y tú lo sabes muy bien, Moni, Nuevo León es un estado donde los candidatos importan mucho. Importan más que el partido mismo. En Nuevo León ha ganado un independiente, ha ganado el PRI, ha ganado Morena, ha ganado el PRI, PAN y ha ganado Movimiento Ciudadano. Morena nunca ha ganado. Y ahorita la ficha que se habían estado jaloneando entre el PRI y el PAN, pero pues ya vimos lo que pasó con la conferencia de Alejandro Moreno. Es correcto. El PRI es Adrián de la Garza. Adrián de la Garza, que estuvo presente con la chamarra roja, detrás del presidente nacional del PRI, asumiendo, digamos, esta posición como el principal candidato de ese partido, entendiendo que por lo menos en una manera formal no habrá una alianza, pero una parte informal. Pues Alejandro Moreno dejó medio abierta la puerta. Claro, ¿no? a ver, Alejandro Moreno está insistiendo mucho que se requiere una alianza para poder vencer a Morena, pero Jorge Romero con el PAN ha insistido en que no va a haber una alianza. Entendemos que Nuevo León funciona de manera distinta a todo el país. Así es. Vamos a revisar estas encuestas a la gubernatura de Nuevo León, que es nuestra encuesta de encuestas internas entre el PAN y el PRI. Obviamente Adrián de la Garza es el personaje mejor posicionado, 40% en esta compilación de encuestas. Me parece que aquí sí estamos viendo un buen promedio de lo que está sucediendo. Tienes a otros personajes como César Garza, como Fernando, como Carlos de la Fuente, como Daniel y como Fernando Canales, que a final de cuentas no figuran. Aquí el tema para el PAN es muy importante porque si bien el PRI con Adrián de la Garza tiene a una figura que llama mucho la atención, el PAN no tiene a ese personaje. Entonces, vamos a ver cómo funcionan en ese sentido las negociaciones, qué es lo que dice el PRI, qué es lo que dice el PAN, pero sin duda alguna, para ambos partidos y sobre todo para el PRI, Adrián de la Garza es el candidato inevitable en ese sentido, actual alcalde y vamos de a ver cómo lo van a definir, ya que todos están, pues yo digo que todos están violando la ley, ¿verdad? Todos están adelantando los tiempos, todos están también, vamos a ver cómo queda esa posible alianza. Entonces yo te diría que Adrián de la Garza es el candidato opositor sin duda alguna para la próxima elección del 2027. Vamos a ver estas encuestas que han estado publicando distintas encuestadoras de Morena. Hay muchas dudas con respecto a dónde puede aterrizar Morena con su candidatura. Tienes a Tatiana Cloutier, tienes a Waldo Fernández, tienes a Andrés Míguez y tienes a Clara Luz Flores. Hay mucha confusión. A ver, Clara Luz Flores, por ejemplo, es una mujer que pierde la candidatura, la elección anterior ante este escándalo de Nexium y otras cuestiones.
pero también es una mujer que junto con su marido se mantienen en la operación política allá en Nuevo León. No me parece, claro, es una carta fuerte. Yo sí te diría que la candidatura la veo entre Tatiana, Waldo y Andrés Mijes. Waldo Fernández, un tipo también muy bien posicionado, senador de la República, que el Verde, el Partido Verde Manuel Velasco lo destapa esta semana. Así es, no es casualidad. Y Andrés Mijes, el alcalde de Escobedo, que también es otro perfil que ha venido creciendo y subiendo con el pasar de las semanas y que muchos dicen puede ser un buen candidato también para esta alianza de Morena. Y vamos a ver, de qué manera se procesa la alianza entre Morena y el Partido Verde. Y número 2, el tema de género. Si es mujer para Nuevo León, de pronto Tatiana Cloutier toma una ventaja muy importante para representar al partido. Y sobre todo va a tener que estar compitiendo, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, en caso de que llegara a darse así, con Mariana Rodríguez. Con Mariana Rodríguez. Entonces también, a ver, aquí la pregunta es, número 1, ¿Morena considera a Nuevo León como un estado competitivo o Morena considera un estado que no puede ganar? ¿De qué manera lo va a resolver en ese sentido? Y 2, el tema de género, ¿cómo queda la matemática y el tablero? Y número 3, ¿por quién te vas a decidir? ¿Por un hombre que viene del Senado, que conoce también muy bien Nuevo León, o por un alcalde como Andrés Mijes, que está muy bien calificado? Yo creo que Nuevo León está un poco cantado, pero vamos a esperar. Lo vamos a esperar y lo vamos a ver. Sí. Vamos ahora de Nuevo León a Baja California, Moni, otro estado donde también hay muchas figuras y hay una incertidumbre con respecto a dónde se van a decantar, si de pronto es a través de la gobernadora, si es a través del centro de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tenemos a Julieta Ramírez. Sí. Como una de las principales candidatas que sí encabeza ya las encuestas tanto de Gobernarte como de Cripeso como de Metametrix, Ismael Brugueño, Evangelina Moreno y Alfredo Álvarez. No son los únicos candidatos y jugadores para esta elección. Tienes a otros como el senador Armando, tienes a otras figuras que también están de alguna manera levantando la mano, pero sí Julieta, digamos que es quien encabeza, pero tampoco no le garantiza la candidatura en estos momentos, pero sí, digamos, hablando del juego, es de lo que más puede suceder, y yo sí veo también un jaloneo entre lo que se puede decidir desde el Estado y entre lo que se puede decidir en la Ciudad de México, Palacio Nacional, Morena Nacional, con respecto a quién va a jugar en Baja California, ¿no? A ver. Y tenemos aquí también esta encuesta de Poligrama, en donde tienes a Ismael Brugueño, ya es una confrontación entre partidos, Gustavo Macalpin como independiente. Ay, claro, que ya lo habíamos mencionado Gustavo Sánchez aquí. Y Juan Carlos Sanz, que también es uno de los jugadores por Movimiento Ciudadano. Y a mí me sigue sorprendiendo el fenómeno de Macalpin, porque, aunque tenga 18% menos que digamos el puntero, sí me sorprende muchísimo que tenga un 20%. Tiene un 20%. Es muy alto para ser un independiente que no tiene carrera política, que no lo hemos visto más que en el escándalo que lo vimos cuando... Y él, a ver, él no va a poder jugar en esta primera etapa, que es donde juegan los partidos políticos, y que de alguna manera te da una presencia mediática, te da conocimiento y te ayuda a un posicionamiento que en la parte de los independientes eso por lo menos no funciona en ese sentido. Él sigue con sus podcasts, con sus entrevistas, con su aparición en medios de comunicación, y es una decisión que se tendrá que tomar mucho más adelante, y que el hecho de no estar, digamos, en estas internas y en estas luchas que estamos viendo en estos momentos no le beneficia, por lo menos en la parte del posicionamiento, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más tenemos? ¿Ya está ahí? Con esta terminamos, Con esta terminamos el día de hoy. Bueno, pues muy buenos estados, ya los seguiremos revisando. Gracias, Juan. A ti, Moni, muy buenas noches. Y a ustedes, nos vamos a un corte comercial. No se me vayan porque regresamos con una gran mesa de análisis. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hoy para comentar tantos destapes, anuncios, piratajes de unos aspirantes de un partido a otro, me da muchísimo gusto recibir esta noche a Noemí Luna, vicecoordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional. Bienvenida, Noemí. Encantada de estar aquí. Hace mucho que no venías con nosotros. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Juan Zavala, vicecoordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Mónica, buenas noches. Bienvenidos. Pues no sé si lo llegaron a escuchar ustedes, hace un ratito platicaba yo con Luis Carlos Ugalde y hablábamos de que pues todos están violando la ley. O sea, todo esto de los destapes, todos los eventos, me decía Luis Carlos, el tribunal debería de detener eso. ¿Qué piensan, Rubén? Lo de nosotros es la defensa de las instituciones. ¿Por qué? Porque vemos a un poder ejecutivo echado para adelante para intervenir en el proceso electoral del año que entra, para modificar las reglas y para terminar con la democracia mexicana. Entonces, ¿qué nos preocupa? Que ellos en los próximos días van a empezar a hacer campaña y nosotros pues necesitamos, bueno, en estos 17 estados, y nosotros necesitamos defender lo que queda de democracia en medio pues de esta andanada que se llama Plan B y de la posibilidad de un Plan C. Porque el Plan C pudiera ser las leyes secundarias que hoy no se presentaron, en contra de toda la tradición de que se presentaban normas constitucionales y normas secundarias. Hoy nada más se fueron con las constitucionales. Están batallando para que pasen porque el PT y el Verde parece que no les están gustando, pero les queda la última carta, que es una reforma sobre el INE desde la ley secundaria. En medio de todo eso, no solamente en los 17 estados donde hay gobernaturas, nosotros estamos haciendo un llamado a todo el mundo, sin importar el partido, que quiera defender a México, que se registre, entre otras cosas, para en el futuro tener toda la representación de casilla en el país. Claro, y por parte de Acción Nacional, pues es un poco, pues están haciendo lo mismo, es un poco este mismo discurso ciudadano que dio Jorge Romero el día de ayer en esta conferencia tan anunciada. ¿Qué dices, Noemí? Mónica, yo estoy feliz por el rumbo que está tomando Acción Nacional. A ver, esto fue el segundo paso de nuestro relanzamiento. Desde finales del año pasado que se anunció que había un cambio en el PAN, no se trataba de un cambio nada más de forma, no se trataba de tener un eslogan, un logo más bonito, se trataba de un cambio de fondo. Hemos sido el único partido político que reformó sus estatutos de acuerdo justamente a lo anunciado, y la reforma de estatutos implica que íbamos a abrir las puertas a las y los ciudadanos que quisieran sumarse, dándoles la oportunidad de aspirar a ser candidatos. Por supuesto que hay que cuidar los tiempos legales, pero también necesitamos ser un partido que esté en las calles, un partido vivo que hable de nuestra plataforma, de lo que le ofrecemos a México, de lo que le ofrecemos a nuestros estados en la calle, y es justamente lo que se está haciendo, y con muy buen ánimo, porque es desde las avenidas, desde las calles, no solamente desde el CEN como tradicionalmente se hacía, desde donde se dan los anuncios. Fíjate, me llama muchísimo la atención ahora este discurso ya prácticamente de todos los partidos sobre traer a los ciudadanos en calidad de lo que quieran con tal de participar, que ha sido pues el discurso de Movimiento Ciudadano. ¿Qué otra estrategia tejerían ustedes? Bueno, nosotros, Mónica, nuestra estrategia desde el año 2024, que fue la elección presidencial y federal, nuestra estrategia ha sido también nuestra convicción, que es la de respetar la ley y la Constitución. En ese proceso electoral, por más que a veces nos olvida, fuimos el único partido político que respetamos los tiempos legales. No empezamos a hacer pre-campaña ni campaña hasta que así lo estipulaba tanto la Constitución como la ley. Las otras opciones políticas empezaron a hacer campaña mucho antes. ¿Tú te acuerdas cómo tenía Adán Augusto, todas las autollamadas corcholatas del país? Repleto de espectaculares, repleto de revistas falsas, repleto de libros, de bardas pintadas, un año antes de la campaña. Entonces, ahora Morena viene a criticar el costo de las campañas políticas, pero pues ese es un enorme costo del cual no se habla de cuánto tiempo antes están arrancando las campañas. Entonces, ahora Morena, que anuncia a sus defensores de la transformación, o no sé qué título le ponen, a lo mejor otros partidos acompañan esa idea de seguir copiando la estrategia de Morena. En nuestro caso no lo vamos a hacer así, nosotros vamos a seguir respetando los tiempos que marca la Constitución y la ley, porque me parece que ese es nuestro deber. Todo el mundo
fondo, Rubén se está centrando en este momento en el asunto de la revocación del mandato que pueda poner a la presidenta en la boleta, que evidentemente pues eso hace una competencia que no es equilibrada. Pero nadie está hablando de en los cambios que se puedan hacer, incluir lo del crimen organizado que ya hemos discutido aquí. ¿Cuál es la postura del PRI en ese sentido? Bueno, el plan A y el plan B tienen serios problemas. El primero es que no se habla de la sobrerepresentación, que fue grosera y que además de quedarse con curules que no les correspondía, luego fueron por otras. Esa es la primera parte, que no se dice nada. La segunda, no se habla de la intromisión del crimen organizado en las elecciones. A mi juicio es muy inocente. Ponen por ahí que no entre dinero ilegal a las elecciones. Bueno, pues eso ya está prohibido, hombre. Pues ya más faltaría que dijeran que se puede, ¿no? No se habla nada de cómo evitar que se secuestre a candidatos, qué hacer cuando asesinan a un candidato, porque las campañas siguen y resulta que es beneficiado aquel que más le convenía al crimen. No se habla de disolver las agrupaciones políticas o a nivel municipal o estatal o nacional si se comprueba que son entes criminales. No se dice nada de cómo disolver un municipio, por ejemplo, pues cuando es evidente que el crimen organizado ya se apoderó de él. Entonces es una iniciativa omisa y por otro lado es tramposa y engañosa, porque en el centro está meter no solamente a la presidenta, también a algunos gobernadores a competir. Y entonces imaginemos, para que lo sepa el público, que van a andar las campañas de gobernadores, diputados, alcaldes, diputados locales, jueces, y luego se mete el Ejecutivo Federal, en este caso la presidenta, o los ejecutivos locales, a decir, oye, vota por mí. Nadie quiere que me vaya porque pues, no promovieron la revocación mis adversarios, sino mis propias huestes. Pero vota por mí porque, mira, yo hice esto, lo otro, aquello, tengo programas sociales, te los van a quitar los de la oposición. Bueno, pues esto ya es el cinismo completo, ¿no? Es una regresión terrible y además, pues son las ganas de quedarse con el poder para siempre, ¿no? Eso es lo que vienen advirtiendo. Y también el asunto de género, ¿no? Que hubo que echar para atrás este plan B, ¿no? Mira, de verdad, que lo señaló el Partido Acción Nacional. De verdad, si yo fuera la presidenta, corría inmediatamente a mis asesores. O sea, que ser la primer presidenta mujer de este país y mandar una iniciativa con ese nivel de confusión donde pone en riesgo la paridad, por otro lado, atenta contra el federalismo. Había sido décadas de lograr que este país avanzara hacia la autonomía de determinación de las entidades federativas y ahora trastocan la materia local. Pero hay un error más que a mí me parece muy simpático. Hablan de austeridad, hablan de que lo que se trata es que no nos cueste tanto a las y los mexicanos las elecciones y los poderes y pagarle a los funcionarios. Entonces hay que recortar regidores. Que quede de 7 a 15 el número de regidores. Pero de más de 2,000 municipios que existen en este país, solo 56 tienen más de 15 regidores. Sin embargo, son 1,089 municipios los que tienen menos de 7 regidores. Entonces, van a aumentar los regidores. Pero el problema de fondo es ese. Están tocando a los órganos electorales, pero no el problema. El problema en este país es el crimen organizado. El problema en este país es que venimos de la elección más violenta de la historia. Candidatas y candidatos asesinados. Aspirantes que no pudieron ser candidatos porque los amenazaron para no ser. No están blindando de ese problema. Todas las reformas electorales atienden al problema del momento. La del 70, la pluralidad. Ahora el problema es el crimen organizado y otra vez hay omisos al respecto. Juan. Y yo creo, Mónica, lo hemos platicado en distintas ocasiones aquí en tu programa, pero lo que yo sí lamento mucho es ese nulo debate al interior de la Cámara de Diputados.
No solamente lo que hemos presentado quienes nos consideramos alternativa como Movimiento Ciudadano, que presentamos una reforma constitucional, 4 reformas a ordenamientos legales, sino, por ejemplo, el Partido Verde, que hizo posicionamientos muy concretos, por ejemplo, en el tema de financiamiento público. Es decir, en vez de que el modelo sea 70% para el partido mayoritario y 30% igual para el resto de los partidos, pongámoslo 50-50 para que sea más equitativa la contienda, para que sea más igualitaria al momento de arrancar todos los partidos y de convencer a la ciudadanía. Y ni siquiera son temas que se discuten, se dice así como, bueno, pues ahí tiene un planteamiento del Partido Verde, ahí está un planteamiento de Movimiento Ciudadano, pero son temas que no se están discutiendo ni siquiera en las comisiones, Mónica. Nosotros, yo te lo comentaba aquí hace un par de semanas, nosotros propusimos a la Comisión de Puntos Constitucionales, cuando se debatió el Plan A, que debatiéramos artículo por artículo, porque había coincidencias en el tema de regulación de plataformas, inteligencia artificial, había ciertas coincidencias. Dijimos, vámonos artículo por artículo, y no quisieron, porque lo que les interesaba en el fondo, Mónica, era hacer un planteamiento político, que la presidenta dijera que ella ya había cumplido y no discutir los temas de fondo. Me parece que si hubiéramos discutido particularmente la propuesta de Movimiento Ciudadano y algo hubiera salido de ahí, hoy nuestra democracia hubiera mejorado. Me quedan 3 minutitos nada más y yo quisiera que me concluyera cada uno. ¿Cómo ve entonces la puerta de salida a esta reforma electoral? ¿La habrá? Porque los partidos ya están adelantando todos sus tiempos sin una reforma electoral. En realidad sigue discutiendo. El gobierno no quiere reforma electoral, el gobierno quiere narrativa. Decir que las elecciones van a ser más baratas cuando van a ser más caro. Ya Noemí ya nos puso un ejemplo clarísimo de cómo te dicen, van a costar menos, pero en más de 1000 municipios van a aumentar los regidores. O te dicen, somos unos demócratas, pero no se escucha a nadie. Un principio de la democracia es que haya diálogo y que salgan consensos. Esta iniciativa, de nuevo, tiene muchas faltas, déficit. Por ejemplo, no es acompañada de una consulta a los pueblos originarios, porque vas a modificar entre otros grupos vulnerables. Pueblos originarios. Y cierro diciéndote, oye, la redacción es pésima. Si nos fuéramos a lo que pusieron ahí, borran la mitad de los textos de los artículos que quieren mover, porque les falta poner los puntos suspensivos, porque les falta hacer las cosas. Sí, ojalá que la presidenta se rodee de gente pues que tenga un poquito de cultura jurídica. Imagínate, y uno de los coordinadores de la redacción se dice documentalista. ¿Qué dices para cerrar? Ahora estoy convencida que es improbable que pase, aparte ni siquiera es el plan B, ya es el plan D después de una serie de fracasos, y fracasos porque si algo ha caracterizado a quien hoy nos gobierna es la soberbia de no querer encontrar ni siquiera consensos, de hacerse del poder mediante la ley, porque a ver, sí está atentando contra la imparcialidad. Ahora resulta que este tema de pedirle a los ciudadanos si quieren o no quieren revocación de mandato, el evaluado lo mandas a campaña, al evaluado lo mandas a ser parte del proceso en lugar de que sea una herramienta democrática de las y los ciudadanos. Y por otro lado, insisto, y ahí coincido profundamente con lo que dice el diputado Moreira, pues es una campaña de desprestigio para aquellos que se atreven a pensar distinto al régimen, incluso para sus aliados. Hubo una diputada a la que le mando desde aquí mi sororidad que decía, es que hasta me han llamado traidora a la patria. Pues así tienen años, llamándonos traidores a la patria, a quien vemos un México distinto, y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Un minuto concluyo contigo. Mañana veremos, Mónica, cómo se vota en comisiones. Los propios aliados, particularmente el Partido del Trabajo, ha manifestado su escepticismo con el tema de la revocación de mandato, porque nosotros coincidimos. Ese tiene que ser un derecho de las y los ciudadanos, no un derecho o una facultad de los gobernantes. A nosotros en Movimiento Ciudadano nos parece que la presidenta fue electa para 6 años, que debe terminar su sexenio. Nosotros, ya lo anunció nuestro coordinador nacional, no vamos a pedir esa revocación. Pero sí decirte, Mónica, la mayor reforma en México al tema electoral sería respetar la Constitución y la ley. Claro. Y es increíble que se esté hablando de reformas a la Constitución y a los distintos ordenamientos legales y a la par al mismo tiempo estén anunciando ya candidaturas para una elección que va a tener lugar en 15 meses. Me parece que esa es la absoluta hipocresía de Morena. Pues vamos a ver mañana qué sucede en el legislativo. Vamos a seguir muy pendientes. Muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche en Sala de Guerra, y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Mónica Garza. Nos vemos el próximo domingo.